Hoy vamos a empezar con lo que se llama el cableado. ¿Qué significa el cableado? Es para que funcionen, necesitamos sí o sí conectar. Cableado se llama cable, se le conoce el nombre común de los conductores, pero realmente son conductores. Entonces, ahora vamos a aprender cómo debemos, qué conductores deben estar en un toma corriente, qué conductores vamos a ponerle para que se encienda una luz, cómo vamos a hacer. Y los conductores en la parte eléctrica van dentro de un caño, o sea, son internos. Los conductores, los caños van dentro de la pared o dentro del hormigón y dentro de eso van a ir otra vez los conductores. O sea, tenemos los conductores que van dentro de un caño. Todo eso tiene sus símbolos en lo que es la parte eléctrica. Ahora vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cómo encender una luz, cómo hacer que se conecte el toma corriente, que funcione un toma corriente. Entonces nosotros estábamos hablando de una instalación monofásica, o sea, toda la parte eléctrica realmente son instalaciones monofásicas. ¿Por qué? Porque es hasta 10.000 ohms. Pero realmente nosotros, por más que tengamos una instalación trifásica, nosotros trabajamos como si fuese que son monofásicos. Trifásico, ¿qué es lo que nos da a nosotros? A nosotros, el trifásico nos da mayor capacidad de carga. A nosotros lo que el trifásico nos da es mayor capacidad de carga. Podemos cargar más. Ahí se ve más el pizarrón. Nosotros podemos tener mayor carga instalada cuando tenemos un trifásico, pero nosotros siempre trabajamos como si fuese monofásico. ¿Por qué monofásico? Porque una fase y un neutro. Entonces, nosotros habíamos dicho que llega la fase y neutro al medidor. Del medidor se va hasta el tablero general que está detrás del medidor y de ahí se va hasta el tablero principal que está en nuestra casa. Ahora, ustedes ya hicieron la distribución de sus circuitos la pasada, creo que estuvimos viendo eso. La distribución de los circuitos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en esos circuitos tenemos que llevar la energía eléctrica para que funcione nuestra instalación. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos nuestro tablero principal. Tablero principal. ¿Se ve? Sí, profe. El tablero principal, nosotros tenemos una llave, un punto y tenemos una luz. Del tablero principal, los caños se indican con una línea. Una línea es el caño. Entonces, esta es una llave de un punto y esta es su luz. O sea que 1A, 1A. Sí o sí del tablero principal sale fase y neutro. Esa fase y neutro le va a corresponder al circuito 1. O sea, de esta, acá va a entrar, del tablero principal va a entrar. El neutro es así y la fase es una línea sola. Entonces va a entrar un neutro y una fase. Y ese neutro y esa fase es la que se va a distribuir después para todos los circuitos. Ustedes me van a decir cómo es lo que se va a distribuir porque yo tengo las llaves acá. Entonces en el tablero. Tengo las llaves en el tablero acá. Entonces va a venir fase y neutro para este circuito 1. Fase y neutro para este circuito 2. Pero una sola fase y un solo neutro ingresa. Lo que se hace es, esta fase y este neutro que está acá, se hace como una bifurcación para cada circuito. De acá otra vez se deriva. Entonces este es un neutro
y una fase para un neutro y una fase para el circuito 1. Un neutro, una fase para el circuito 2. Esto es un neutro, otra fase, neutro y fase. Entonces así se va distribuyendo. De un solo neutro y una sola fase se distribuye así, se hace como una derivación y se lleva entonces un neutro y una fase a cada circuito. ¿Está? Esa parte está clara, esa parte que a veces no se entiende muy bien. Y eso tiene un límite, o sea, obviamente hasta llegar hasta los 10.000 watts o más, pero no tiene un límite de cuántas fases puede haber, ¿verdad? No, O sea, una fase nomás hay. Lo que hay de todas es, esas que salen, ¿cómo? que estabas dibujando que se distribuyen atrás. Sí, y se distribuye el límite, pones vos cuando limitas tu circuito. Hasta la cantidad de circuitos que vos podés tener. Se limita realmente a los 10.000 o los 33.000 en el caso de de la instalación trifásica. Acá, por ejemplo, te va a limitar porque vos hasta 10.000 no podemos tener nosotros en el monofásico. ¿Por qué? Porque la entrada, ¿qué es lo que le hace que sea monofásico? Que la entrada desde el tablero general, estaba acá, y el medidor, a mí la ANDE solamente me da una fase y un neutro, por eso es monofásico. ¿Y hasta cuánto me dice que puedo cargar? Hasta 10.000. Entonces, el límite de cantidad de derivación que va a haber va a depender de la cantidad de circuitos que tenés. Y esa cantidad de circuitos que tenés, vos tenés limitado hasta 10.000 nomás. Profe, Sí. o sea, viste que estabas explicando que tenemos una fase y un neutro. Sí. No sé si la compañera lo que te quiso preguntar es si de acuerdo a todas, o sea, nosotros ponerle yo tengo 7 circuitos, por decirlo así, y entonces yo voy a poder conectar por esa fase y por ese neutro que va a entrar por el tablero principal los 7 circuitos. Claro, porque pues, cada circuito va a tener su llave. Eso es lo que le digo. No te limita esta cantidad de derivación que vas a hacer, te limita la cantidad de circuitos que tenés y te va a sumar esto. O sea, acá en este 10.000 vos podés tener, solamente si tenés circuitos de luz, podés tener 5 circuitos de luz de 2.000. Hasta ahí nomás podés. O si no, podés tener, vos decís que tenés 7 circuitos. ¿Cuántos circuitos de luz tenés? 4 circuitos de luz y después, o sea, esos 6 en realidad, porque tengo el que es para termocalefón y es aparte el que es para aire acondicionado. Y bueno, entonces con eso son 7 circuitos, ¿verdad? Sí, 6. es 6. Y bueno, entonces, ¿cuántos circuitos de luz tenés? De luz. En total tenés 6, entonces vas a tener 6 llaves termomagnéticas acá. Y este va a ser el circuito 3. Y entonces esta derivación para vos va a tener 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que van a llegar acá. El tablero principal, van a llegar del tablero principal a su llave. Y de acá, entonces va a salir en la fase neutro. Entonces vas a tener 6 derivaciones acá. Vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 derivaciones vas a tener. De este neutro vas a sacar como 6 ramitas así, que se van a disputar, como 6 ramitas que se van a ir cada uno a su circuito. Pero ¿cómo se llama? Su principal va a ser este neutro que está acá, que vino del medidor, que pasó por el tablero general y que se fue al tablero principal. ¿Se entiende? ¿Ese Sí, tiene sí, una se caja entiende. especial, profe? ¿O ¿Cómo? ese tiene una caja especial, el neutro y la fase, antes de llegar al tablero principal? No. Sí, acá tengo el medidor. Y detrás del medidor tengo el tablero general. Acá ya la ANDE me da a mí la fase y neutro. Después la fase y neutro viene por un caño hasta mi tablero principal.
Y de mi tablero principal a los circuitos también va dentro de un caño. Acá viene y acá hay una sola llave en el tablero general. Una sola llave ahí en el tablero general acá. Entonces del medidor pasa y viene a la única llave que está en el tablero general. Del tablero general viene fase neutro dentro de un caño hasta el tablero principal. En el tablero principal se hace esta derivación que está. Entonces, si la caja que tiene sería la caja que está detrás. Si te referís a una caja física, está detrás del medidor, está su caja de la fase y neutro. Después, por caño viene hasta la otra caja que es el tablero principal y de ahí se hace la distribución para cada uno de los circuitos. Ya, profe, súper, gracias. ¿Se entendió? No, cualquier cosa me tienen que preguntar porque esta parte lo que a veces, esto lo que a veces no se entiende, se confunde. Porque como es lo que si acá entra 2 nomás, acá voy a tener 7. Eso es lo que a veces suele confundir. ¿Cómo va a ser si acá yo 2 nomás tengo? ¿Y cómo yo voy a distribuir acá entre 7? Porque se hace como una, ¿cómo se le llama? Se le hace como una ampliación. Entonces llega así, llega, vamos a hacer que este sea así, ¿verdad? Acá. Entonces llega, este es mi neutro o mi fase. Y le ramifico nomás. Empalme, si quieren llamar unión, se unen las dos fases y neutros otra vez este sería como un tronco y este sería como sus ramas. ¿Está? Bueno, entonces, una vez que entendamos ahora ya qué pasa con nuestro neutro y nuestra fase, entonces vamos a cada circuito, entonces va a tener su propio neutro y su propia fase. Hasta 10.000 porque es limitado nuestro monofásico. En el trifásico vamos a trabajar con 33.000. Entonces, para que yo encienda esta luz se tiene que encender con esta llave de un punto. Entonces, sí o sí siempre tiene que ingresar fase y neutro. Tiene que ir la fase y tiene que ir el neutro. ¿Qué es lo que estoy indicando acá? Que del tablero principal va a salir un caño hasta esta llave y dentro del caño va a estar el neutro y la fase del circuito 1. Este circuito 1 puede venir después acá a tener un toma corriente, después de acá tiene otra luz, acá puede tener otro toma corriente y puede también venir por acá y acá tiene otra llave de 2 puntos. Entonces la de 2 puntos va a ser, este va a ser entonces 1B, 1C. Este va a ser 1B y este va a ser 1C. ¿Está? Entonces siempre necesita de 2B, de fase y neutro. Entonces, ¿cuál es el camino? Este va a ser mi circuito 1. Circuito 1, circuito 1. Entonces, tengo que encender y, como les dije, para al toma corriente, siempre le tiene que llegar la fase y el neutro. Para que esto funcione, tiene que llegar siempre la fase y neutro. ¿Por qué los tomas corrientes son tan peligrosos? Porque acá siempre tengo fase y neutro directo, 220 directo tengo acá. Por eso es que se tapan los agujeros por el tema de las criaturas, que no se me... O tenemos que tener precaución de no meter nada acá, porque acá yo tengo directo, me encuentro con la corriente, 220. Acá en las luces, yo tengo luz solamente cuando activo el encendido de esta llave de un punto. Entonces, en esta luz, yo tengo la posibilidad de tener 220 o no tener. ¿Qué pasa si es que voy a cambiar esta lámpara fluorescente? Voy a cambiar el foco. Basta que yo apague esta luz
le ponga este en la función apagado, apago esta luz y yo tranquilamente puedo cambiar acá la lámpara, puedo tocar los cables, puedo hacer todo y a mí no me va a correr, o sea, no me va a patear como se dice. ¿Por qué? Porque esto está clausurado acá, o sea que la entrada de energía eléctrica para esta lámpara, ¿quién le limita? Le limita su llave. Por eso hay un encendido y un apagado. Cuando está encendido, yo toco este y me va a correr. Cuando está apagado, yo puedo agarrar y de repente pelar el cable, hacer todo. Se quemó, por ejemplo, eso. Entonces puedo cortar el cable, le hago todo su... Le vuelvo a hacer, pelo el cable, le cambio todo el portalámpara, todo completo, puedo manipular acá y a mí no me va a correr. ¿Por qué? Porque tiene una interrupción a través de esta llave. Entonces, hay una diferencia entre toma corriente y la luz por eso. La luz se activa cuando está la llave el encendido. Cuando este está apagado, este no tiene energía eléctrica. Entonces, lo que tenemos es que tener en cuenta eso. Cuando hay un toma corriente, y siempre le tiene que llegar la fase y neutro. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra distribución. Y cuando tengo una luz, vamos a poner la luz acá, yo tengo un intermediario que hace que esta luz se encienda o se apague. Es lo que estuvimos hablando. Pero a esta luz, a esta llave, le tiene que llegar para que funcione, tiene que tener entrada, fase y neutro. Todo para que funcione le tiene que llegar fase y neutro. Solamente que a este también le tiene que llegar fase y neutro. Solamente que tiene un intermediario que hace que se active o se desactive la llegada de la fase y neutro hasta esta lámpara. Este 1A por ejemplo. Acá entonces aparece la figura de retorno. Entonces tenemos el neutro, fase, y acá aparece la figura de lo que sería retorno. ¿Y qué es el retorno? El retorno es como una fase. Es como una fase o una fasecita, le solemos llamar también. ¿Por qué? Porque el retorno se utiliza solamente cuando voy a hacer el cableado de las luces. Porque indica esa conexión. Acá de tener un neutro, siempre neutro, porque dijimos que siempre tiene que llegar fase y neutro para que funcione. Pero nosotros, a la fase que le llega a las lámparas o a los focos, llamados focos también, entonces nosotros le llamamos retorno, o sea, es media fase. Este es neutro, este es la fase y este es el retorno. Algunos le llaman media fase también. ¿Por qué? Porque yo determino en qué momento este va a ser fase, media fase o va a ser fase llena. Media fase va a ser cuando está, este va a ser media fase cuando está apagado. ¿Cuándo se va a poner fase llena? Se va a poner fase llena cuando esta lámpara esté encendida. Entonces, y para diferenciar lo que sería la fase que va a los toma corriente, la fase que va a la toma corriente, diferenciar de la fase que va a la lámpara, se usa entonces este retorno que está acá. Realmente el retorno es una fase, una media fase. Fase, media fase, fasecita también le llaman. ¿Está? Entonces, nosotros con estas tres, todo el cableado eléctrico se maneja con estas tres nomenclaturas. Acuérdense, neutro es que tiene como un palito acá. Neutro realmente es derecho, o sea, bien derecho, así. Vamos a hacer bien. Bien derecho esto. Acá, acá. Entonces esto es así. Neutro, la fase y el retorno. Bueno, entonces con eso vamos a iniciar nuestro cableado. Ya tengo fase neutro, tiene que llegar hasta acá. Tiene que llegar también, tiene que pasar por acá la fase y neutro y tiene que pasar por acá también la fase y neutro.
¿Por qué? Porque tengo un toma corriente. El toma corriente recibe fase y neutro directo. ¿Dónde más tengo? ¿A dónde más tiene que llegar en la fase neutro? Tiene que llegar hasta este toma corriente que está acá. Entonces tengo fase neutro. Por acá también tiene que venir la fase, el neutro y fase, ¿verdad? Y por acá también, porque tenemos neutro, fase, neutro, fase. ¿Está? Ahora ya va a funcionar, van a funcionar nuestros tomas corrientes. Pero nuestras luces todavía no van a funcionar. ¿Por qué? Porque a una llave de un punto se le asigna un retorno. O sea, tengo una llave de un punto, se asigna un retorno. Tengo una llave de 2 puntos, tiene que tener entonces 2 retornos. O sea que un retorno por cada punto sería de la llave. Un retorno por cada punto de la llave. Si tengo una llave de un punto, tengo un retorno. Una llave de 2 puntos, tengo 2 retornos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá lo que ocurre es que tengo el neutro es común, y los retornos son para cada luz. Por ejemplo, acá yo tuviese 1A y 1B. Y acá está 1B. Quiere decir que estos se prenden en forma independiente. El A se prende con la llave 1A y el B se prende con la llave 1B. Entonces, acá va a entrar fase neutro, ya va a estar alimentada la llave, pero ahora tengo que alimentar las lámparas. Entonces va a salir neutro, retorno, 2 retornos, un retorno de A en esta porción de caño. Y acá que va a venir neutro y retorno nomás ya. Porque para encender las luces yo necesito el neutro y el retorno. Para encender en el tramo desde la llave hasta las luces tengo que tener neutro y retorno. Este camino que está acá se comparte para 1A y 1B. O sea, en el mismo caño va a ir el neutro, que es común para A y para B, y va a ir el retorno de A y el retorno de B. Retorno de A, retorno de B. Entonces, retorno de A, ya le encontró a A. Acá ya le encontró a A. Retorno de A, ya le encontró a A. El retorno de B tiene que seguir entonces el camino hasta encontrarle a B. Entonces va acá, retorno de B. ¿Qué tal hasta ahí? Bien, profe. Bueno, En el caso, entonces, profe, que haya 2 llaves y un interruptor, ¿cómo será? Un toma corriente, ¿cómo sería? si acá se va a un toma corriente, entonces, ¿qué me falta a mí acá? ¿Qué le tiene que llegar sí o sí? Fase neutro. Entonces quiere decir que acá tiene que venir la fase por este camino y acá tiene que venir la fase. Entonces entra fase neutro, va a ser fase neutro, fase neutro, fase neutro, ya llega hasta el toma corriente. Pero también tengo que encender las luces, entonces retorno de A y retorno de B. Y acá sigue directo sin acá le llega entonces la fase neutro al toma corriente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué me falta entonces acá para 1A? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta acá? Retorno. Media fase. Retorno le falta, pues ya tiene fase neutro, pero le falta el retorno de A. ¿El retorno de A va a continuar acá o no? En este tramo va a continuar el retorno de A. Sí. ¿Por qué? En este tramo de A a C, ¿va a continuar el retorno de A o se queda acá en A nomás? Se queda en A nomás, porque esa lámpara prende el otro punto.
si lo veo. Claro, se queda el 1A, ya le encontró a su 1A. Este que es retorno 1A, ya le encontró a su luz 1A. Entonces ya se queda ahí, ya no continúa más. Acá, en este tramo, voy a tener fase y neutro o va a haber algún retorno. En este tramo. ¿Va a haber o no va a haber algún retorno? No, profe. No. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna luz que se tenga que encender. Ahora, ¿de dónde se enciende la luz? ¿De dónde se enciende? De 2B, C. Entonces, ¿el retorno por dónde va a ir? Va a salir, acuérdense, el retorno sale de donde está la llave. Entonces, acá va a salir, ¿cuántos retornos? 1, 2 retornos. ¿Por qué 2? Porque tiene que salir para B y para C. Entonces, acá el retorno de B le encontró a B. Pero C todavía no le encontró. Su retorno de C todavía no le encontró a C. Entonces, tiene que seguir otra vez el camino hasta que le encuentre a C. Y ahí le encontró a C. ¿Está? Y este neutro es neutro común. O sea, pasa el neutro por ahí, entonces pasa el neutro y pasa la fase. Así sería. Pasa en este caño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una derivación. Este neutro tiene que alimentar también una lámpara. Entonces, es como que es, y sigue después su camino el neutro hasta que encuentre su último circuito, igual que la fase. Fase, tiene que alimentar un toma corriente acá. Entonces, ¿qué hace? Se deriva acá y se saca una acá y ahí se conecta la... Pero este sigue, porque estos son, es como que si fuese que vos le vas empalmando, significa que vos le vas colocando a medida que va, le derivas nomás. Eso es lo que tienen que tener en cuenta usted, porque eso es lo que a veces me confunde mucho cuando enseño, por eso. Esta es el neutro y es la fase. Por eso insisto en eso, porque a veces se confunde. Fase y neutro sigue su camino para alimentar todo su circuito, porque todo su circuito necesita fase y neutro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá hay una luz, se le tira nomás acá y se conecta a la luz. Sigue su camino. Acá hay un toma corriente, entonces se le tira nomás y para que alimente su toma corriente, su fase y su neutro. Se van haciendo empalmes, se van haciendo ramificaciones nomás. Tengo una fase y neutro principal, entonces le voy sacando más, le voy empalmando otros conductores que entonces hacen que se vaya a este toma corriente, por ejemplo. Acá, en esta caja, se va a quedar neutro y del derecho va a venir el neutro hasta acá. Y de ese neutro va a haber una derivación, se le va a sacar así una derivación del neutro. Acá se hace un empalme y se va a conectar con la luz. ¿Está? O sea que por eso es que no se ponen, porque a veces me preguntan y a veces ponen otra vez. Como yo les digo que tiene que tener sí o sí la luz, neutro y retorno, a veces me ponen otra vez fase neutro y retorno para la luz. Y este neutro ya no hace falta porque este neutro es un neutro común. Entonces por eso es que se pone solamente un retorno acá para la luz. ¿Está? Lo mismo acá también. No, porque este retorno, esta fase de este neutro ya es del 1. Y el neutro comparte nomás. Entonces no hace falta que yo le ponga otra vez otro neutro acá. Con este neutro que está acá y con este retorno, él ya se va a prender esta luz. ¿Está? No hace falta que se le vuelva a poner un retorno otra vez, un neutro otra vez a este. Porque este neutro es común, se llama. Acá se usa neutro común para todos los circuitos. O sea, un mismo neutro es para todos los circuitos, así como la fase es para cada circuito, por eso tiene su fase y su neutro. ¿Se entendió esa parte? Bueno, entonces acá ya se encienden todas nuestras luces, ¿verdad? Ya está, entonces vamos a verificar. Voy a borrar esto. Entonces, vamos a ver, acá ya se encendieron las luces que es, salió fase neutra, acá su retorno ya tiene, acá no hace falta retorno, acá llegó fase neutro, ya funciona esta luz, toma corriente. Ahora viene acá hasta la llave.
de la llave, entonces acá tiene que descenderse entonces va a tener que tener llegó fase neutro y su retorno va a ser un retorno de B, ya le encontró a B, sigue entonces el retorno de A hasta encontrarle el retorno de C hasta encontrarle a C. ¿Qué hubiera pasado si acá yo tenía también 1C? Entonces, ¿qué yo necesito para encender? Necesito solamente el neutro y el retorno. Entonces acá también el mismo neutro y retorno está. Y si acá también tiene C, la misma cosa. Neutro y retorno nomás lo que necesito. ¿Por qué? Porque neutro y retorno de 1C porque yo voy a encender desde acá. El mismo neutro y el mismo retorno. Comparten el mismo retorno. Fíjense que una llave, un punto, un retorno. Este es C. C comparten el mismo retorno. Entonces, un solo retorno nomás que va a ser neutro y retorno de C, llega acá 1C, 1C y 1C. Bueno, ahora esto mismo quiero que hagan en su plano. Ahora ya hagan en su plano. Para poder ver si se entendió o no se entendió. Y para poder compartir el plano y hacer junto entonces si es que... sí, bueno, voy a sacar la foto. Entonces, para poder ver si entendieron o no entendieron. ¿Está? Entonces quiero que abran su plano y que intenten hacer por lo menos de un circuito y si no se entiende, hacemos juntos. Justamente para eso es lo que quiero. Profe, las líneas que... Aquí. Sí, te escucho. En las líneas que van de un tramo a otro tramo, no, o sea, ¿tiene alguna línea específica? O sea, tipo si va todo recto nomás o va a ser medio encurvado. Medio, siempre se hace en forma encurvada. Vieron que yo hago así como... Dale, profe. Entonces hace así directo. Así, no. Siempre tiene que ir con una curvita. La parte eléctrica siempre se hace con curvas. Por ejemplo, si es que voy a tener acá y acá una llave, entonces se hace así, no así. Con una curvita tiene que ser, con una curvita. ¿Verdad? Quiero que procuren hacer su circuito chiquito, esos circuitos en un ratito van a terminar. Entonces ahí realmente se van a dar cuenta si lo que yo les expliqué se entendió. Y si no, no importa, porque vamos a abrir su plano y vamos a hacer puntos ahora mismo. Entonces ahí se va a entender esta parte. Y toda la parte eléctrica, esta es la base. O puedes tener 20 circuitos de luz y vas a proceder de la misma forma. Por eso es que yo les dije a ustedes que terminen todo, que hagan su circuito, porque entonces es más fácil ir explicando por etapas. Yo les explico todo esto de una vez, después se sientan a hacer, capaz que se pierden un poquito, pero ahora ya no. Ahora ya hicimos por etapas, ya tienen definido su circuito, entonces ahora vamos a definir el cableado. Y en el monofásico voy a hacer 4 veces esto si tengo 4 circuitos de luz. O voy a hacer 5 veces si tengo 5 circuitos de luz, voy a hacer lo mismo, se va a repetir en cada circuito. El principio de funcionamiento siempre va a ser que le tiene que llegar una fase, neutro si es toma corriente, y que tengo que tener retorno si son luces. La cantidad de retorno depende de la cantidad de puntos. Y un retorno, como en este caso, un retorno prende las 3 luces, entonces es un retorno común, porque ¿qué pasa si yo le pongo un retorno a C, 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 y le pongo retornos diferentes? No se va a encender nunca, porque su llave es de un punto nomás. Entonces, un retorno para cada llave. Y la llave puede encender, como en este caso, una lámpara o puede encender 3 lámparas. ¿Está?
Por eso tampoco no quería que usar combinación escalera, porque la combinación escalera tiene otra, se le agrega algo acá. Entonces quiero que entiendan bien primero toda esta parte de las luces, los toma corriente y las llaves normal nomás. Una vez que manejen eso, el resto ya es demasiado fácil. Y lo mismo se hace para el trifásico. Lo mismísimo que estamos haciendo ahora se hace para el trifásico. Fase, neutro, el retorno. Solamente que voy a tener 3 fases y mi proyecto va a ser mucho más grande, más voy a tener más luces, voy a tener más toma corriente. Bueno, una cosita también que quería. Entonces, tengo los aires. El aire tiene un circuito propio y al aire siempre le llega fase y neutro nomás. Y tiene su circuito propio. El aire acondicionado va a tener un circuito propio y tiene así. Me llega la fase y neutro. Aire acondicionado directo del tablero. Si tengo acá el termocalefón, fase neutro directo del tablero. ¿Está? Este, por ejemplo, va a ser mi circuito 2 y este va a ser mi circuito 3. Directo del tablero que va al sacarle fotos con los años. ¿Está? Es más fácil todavía hacer cableado porque sabemos que directo le tiene que llegar fase y neutro. Y tiene que ser un circuito aparte. Bueno. Traten de hacer traten de hacer su circuito, su cableado. Si alguien quiere, puede compartir y hacemos juntos también acá ya para que se vea cómo se hace. ¿Puedo compartir, profe? Claro, sin problema, puedes compartir y entonces ahí ya hacemos luego hacemos con tu circuito. Entonces vos compartís y tu AutoCAD tenés que compartir. Dale, profe. AutoCAD, y ahí entonces le vas a poner fase, neutro y vamos haciendo con tu plano. Ahí sí se ve, por favor. Ahí, pero hacer más grande nomás. Vamos a hacer un circuito por circuito mostrando. Mi primer circuito es este. Ok. Nomás. ¿Dónde está el tablero? Acá. Ok. Acá. Ahí está. Tablero bueno, entonces, del tablero principal se va a ir ¿dónde? Se va a ir hasta hasta la primera. Hasta ahí. Hacer entonces una línea curva, unir entonces ese. Ahí, por ahí, circuito de esta acá. Ahí. De cualquier lado nomás puede salir la... Sí, ahí entonces haces hasta que se una con la caja. Voy a hacerlo ahora recto y después le voy a hacer la curva. Hacer recto, después le vas a hacer la caja. Le vas a hacer va a hacer recto ahora a la compañera porque le va a ser más fácil. Después hace la curva. Sí. Bueno, entonces este 1C te faltó ahí poner. Tu llave es 1C. Vos pusiste en la lámpara, pero no pusiste en la llave. Entonces ahí tenés que poner 1C. ¿Viste? Ahí en tu llave, sí, 1C, pero en la llave también, porque la lámpara y no sabemos, no podemos saber de quién es. Acá, profe. Sí, ahí, pero sobre la llave. Ahí es el toma corriente, ahí sobre la llave. Ahí en la llave. Profe, este es de la llave. Sí, pero vos tenés que indicarle otra vez, en la llave tenés que indicarle otra vez que tiene que ser de 1C. Sí, pero encima de la llave, ahí no se ve. Ah, este. Sí, está bien, 1C, pero ahí ponerle ahí. Ah,
gracias. Pero el círculo estaba bien. Vos podés correr más el círculo. Correr más el círculo. Solamente que tenés que ponerle el nombre nomás a tu llave. Correr más y así como le pusiste el nombre a la lámpara, ponerle a la llave también. Ah, bueno. No sé. Ahí, eso, correcto. Pero ahí ya está, muy bien. Entonces, ¿qué va a salir de tu tablero hasta esta llave que está, esta llave, hasta este? ¿Qué tiene que salir para que funcione? Tiene que salir la Puedes fase. correr, ¿sabes qué? Corre un poquito más yo estoy mirando de frente, corre un poquito más a tu izquierda tu lámpara, así ya vamos a tener un poquito más de espacio. Ahí. Tu lámpara corre un poquito más a la izquierda, la lámpara. El redondito, corre un poquito más a la izquierda para tener más espacio nomás. Ok, bueno. Entonces, ¿qué va a salir del tablero principal? Dijimos que tiene que alimentar. A todos los circuitos, ¿qué le tiene que alimentar? Dale, chicos. Una fase y un neutro, profe. Fase y neutro, sí. Profe, una consulta. Por ejemplo, Sí. en su caso, también conecto a mi tablero principal y conecto a mi primera llave. Y al circulito sí o sí tiene que ir, ¿verdad? Claro, pero ¿de dónde se va a ir? De la caja. De la caja, ¿dónde está? Ella ya hizo su primera conexión. Pero ahora tengo que conectar la llave con las lámparas. Entonces hace ahí conectar la llave con 1C, o si no, no se va a poder encontrar. Es como que hago el camino ahora para que llegue a 1C. Ahí, eso. Y O sea, ahora ella hace todo derecho, ¿verdad? Pero no se tiene que, cortado tiene que ser, ahora porque le es más fácil va a ser. Pero ahí, por ejemplo, dentro 1C tiene que estar, no tiene que atravesar la línea, te voy a decir. así sería, profe, ¿verdad? Sí, pero dentro de 1C no tiene que estar la línea. Entonces, la línea se pega hasta la línea del círculo y después, o sea, no pasa encima. Viste que Sí. ahí voy que pasa encima. No, le estoy diciendo mal a los compañeros para que después... no me entendiste. Tiene que conectarse, pero no tiene que pasar por encima. Espera un ratito, vamos a hacer. Voy a enviar la foto en el grupo. Voy a enviar la foto en el grupo, así va a ser más fácil para no desconectar otra vez tu máquina y volver a conectar. Tiene más su ladito pero una vez más se hace y después ya la van a entender. O sea que tengo acá mi llave. Así. Así. 1A, 1A, 1A. Así tiene que ser. Un ratito voy a enviar. Nadia, a lo que se refiere la profe es que, viste que la lámpara que es chiquitita, que dice 1C, vos habías puesto y tipo la línea, Ya. Esta. sí la atravesaba y entonces Ahí ya sí, ahí está. para que no se sintiera por dentro de la lámpara, ¿entendés? Sí, así, eso, ahí. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí envío al grupo. O sea, no se hace así, viste que no se le llena, no se le atraviesa el circulito con la línea. No. Si no, ¿dónde termina? Apenas le toca nomás, le toca ahí. Ya, profe. No, entonces ahí tenés que modificar, tenés que tu 1C, tenés que hacer otra vez que le toque tu línea al primer 1C. Espérame, que profe. O sea, para efecto rápido le puedes poner nomás que ahora le atraviese, ¿verdad? Pero ahora ya envía al grupo que no tendría que atravesar eso, ¿sí? Dale, profe. Bueno. Entonces se va 1C. Después mostrarnos entonces dónde está otra vez tu 1C. Hasta ahí. Ah, sí, viste. Entonces ahí tenés que unir 1C con 1C otra vez. 1C con 1C. Eso, ahí. Eso, sí. Y creo, profe, acá por ejemplo son luces nomás lo que van. Sí, pero tiene que conectarse.
Sí. 1C, sí, perfecto el ejemplo para saber qué es lo que tenemos que... Bueno, ahí entonces, ¿cuántos retornos va a tener ella ahí? ¿Cuántos retornos vamos a tener que usar ahí? ¿Vamos a tener que usar 1 o 4? 1 creo, ¿verdad? 1. ¿Por qué 1? Porque se prende con un solo interruptor, nomás se prende. Entonces ella va a necesitar neutro y retorno para esas luces que se tienen que prender todo al mismo tiempo. Entonces, un mismo retorno tiene que ser para que se puedan prender todos juntos esas luces. Entonces, ¿qué va a llegar entonces ahí? Le va a llegar la fase y neutro a la llave de un punto y al toma corriente, y de la llave de un punto va a salir solamente su neutro y retorno porque tiene que encenderse nomás ya las luces. Entonces, ahí ya funciona, se prenden las luces y funciona mi primer toma corriente de mi circuito 1. Profe, ahí solamente en esa parte le coloco, o sea, en cada, acá también le coloco esto, ¿verdad? En cada conexión que hay se le tiene que poner neutro y retorno. Neutro, retorno. Voy a poner así nomás para que se entienda. Después tiene que quedar bien, no inclinado, derecho tiene que quedar así. Sí, profe. Ok, entonces ahí ya se prenden nuestras luces. Siempre el retorno tiene que tocar hasta la mitad nomás, no tiene que atravesar. Apenas atraviesa un poquitito y ya le confunde. O es neutro o es una fase. Porque la fase se completa todo. Entonces neutro, el retorno siempre, ese detalle tiene que tener en cuenta usted. El retorno siempre tiene que ser hasta donde toca la línea que representa al caño. No se hace, por ejemplo, un retorno que pase un chiquitito, pasa un chiquitito no, pero es un retorno propio. Pasa por encima de la línea y ya se considera como fase. ¿Está? Sí, profe. Profe, y antes de la primera luz también no debería de tener la fase y el retorno. Acá, neutro, sí. Pregunta. A ver, ahí también sí, porque ahí le tiene que llegar fase y neutro. Ahí sí desde tu tablero hasta de tu tablero ahí, y también ahora te falta de parte de tu tablero a 1C, a la llave 1C, ahí sí que le llega fase y neutro. Neutro. Pero ya voy a girar. ¿Se está entendiendo, chicos? Fase, eso, entonces ahí ya la atravesas. Cuando se atraviesa todo es una fase. Y la fase normalmente se tiene que tratar de hacer que tengan la misma dimensión. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero que tiene que tener, por ejemplo, el mismo largo. Sí, Pero si profe. no, también quiere confundir, a veces no entendés. Hizo una línea más chica para la fase y una línea más grande para eso. Y ese tiene que ser en 90 grados tu inclinación de tu neutro. Es Sí, detalles, pero lo que pasa es que no es porque yo nomás sea así. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos con símbolos. Ese y más cortito. La mitad no. Ahí, ahí ya. Entonces, nosotros nos manejamos con símbolos y los símbolos tienen que ser lo más correcto posible. Porque una llave de un punto tiene una pequeña inclinación. Un neutro, fíjense que vos podés confundir una llave de un punto con un neutro, ¿verdad? O sea, si conoces no vas a confundir, ¿verdad? Pero te digo, lo que voy es que sí o sí tiene que ser lo más claro posible, lo que no tenga ninguna duda, ¿verdad? Lo más claro posible tiene que ser, así mismo. Entonces, así tu neutro, como está tu fase y neutro, en esa posición va a tener que estar después todos los otros neutros y retorno también, sin inclinación. sí, profe. Bueno, a ver, ahora vamos a analizar otra vez su circuito 1. Vemos que el circuito 1 tiene también
toma corriente por la pared, entonces eso la tiene que alimentar también. Entonces vas a conectar por la pared, vamos a picar pared y por la pared vamos a llevar los caños. Entonces, Profe, va del tablero desde el principal. tablero principal, sí, siempre desde el tablero principal. El tablero principal se hace como una curva acá, nunca se hace recto, porque Claro. nunca se hace recto porque imagínense que esto va a estar dentro de la pared, entonces tiene que tener una curvatura para que cuando se va a cargar el cable, cuando se va a poner el cable o el conductor que va a ser de los tomacorrientes, se utiliza un pasacable, se llama. Se cargan toditos y es como una cinta el pasacable y tiene una cabecita de plomo con un agujerito. Entonces uno ahí le mete el cable y va trayendo así, estira el cable con la cinta pasacable. Ya, profe. Hace falta una clase práctica. Vamos a ver si podemos conseguir. Entonces se pasa y tiene que estar en curva, tiene que ser ahí. Si es directo, no. Es como que cuando la manguera se encoda. ¿Conocen ustedes cuando se encoda la manguera? Ya no pasa agua. Entonces no se tiene que encodar, se tiene que tener una curva lo suficientemente pronunciada como para que pueda pasar ahí el cable y no se atore todo. Tiene que estar libre el cable ahí, no tiene que estar todo atorado porque se puede soltar, se puede pelar. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Y por ejemplo, ya conecté ya mi tablero principal, a mi llave que prende 1A y conecté a mis 3 luces en este caso. Ya puse todo lo que solo tiene que haber un neutro y un retorno, así como la compañera. Pero en este caso yo, por ejemplo, tengo, o sea, de mi llave, el otro punto prende las luces B y B, o sea, 1B. Entonces yo desde la llave nomás voy a llevar, o sea, voy a hacer otra vez la línea que conecta a esos dos, ¿verdad? Sí, de la llave tenés que llevar otra vez. Vos podés utilizar un camino común y por un mismo camino le haces recorrer la fase y el neutro de ese circuito. Vamos a terminar un ratito de ella y después vamos a ver el tuyo. A ver, lo que hacemos ahora entonces es... Lo que hacemos ahora es por pared, vamos a llevar entonces por pared, eso correcto. Después nomás va a hacer, le pones más. Sí, profe. Entonces, ahí que va a ir fase neutro, ahí, fase neutro. Dar la vuelta. Sí. Ahí, fase neutro. Ok, y también entonces conectas con fase neutro todos los otros circuitos 1. Esto, ¿verdad? Sí, eso. Así sería. Pero en curva. Pero en curva, no, poner más ahora sí derecho y después ya sabes que tiene que ser con curva. Profe, ¿esto va dentro de la pared otra vez? Sí, Así como sí. El caño va dentro de la pared. Todo eso se pica para la pared. Se pica pared y se pone ahí el caño. Ok, entonces voy a hacer con un círculo. Ahí. Puedes poner ahora recto y después hacer tu curva. No hay problema por eso. Puedes hacer después tu curva vos. Ya vas a saber que tiene que ser curva. Pero bueno, ya. Y ¿Cómo? Nada. No, cualquier duda, consulta, tenés que hacer. Igual más tipo si pasa esto, por ejemplo, o ¿cómo sería? Esta curva así que medio traspaso las paredes. No, realmente tiene que ir por las paredes. Ahora está haciendo así, pero después tenés que hacer bien alineado con más tiempo. Dale. Tiene que quedar por la pared, bien por la pared. Esta parte sería un poco recto. Ahí sí es recto, ahí no hay caso, porque va luego recto, por la pared va a ir recto y hasta el otro toma también. En las uniones de las paredes lo que se indica la curva. Y después también en las uniones así de, por ejemplo, de las luces y los tomas siempre se hace curvo. Ahí sí la pared se va recto, ahí recto también. Acá. Ahí. Y ahí se une. Entonces, ¿ahí qué va a estar? Va a estar el circuito
Sigue siendo circuito 1 y cómo se alimenta con fase y neutro. Sí. Fase neutro. Después nomás voy a hacer su curva. Sí, ¿Está? profe. Quiero hacer contigo todo un circuito. Esto va a alimentar acá. Sí, ahí y va a alimentar ahí. Ahí nomás inclinado, ponerle total, ya sabe que va a ir fase y neutro y después nomás vos le haces mejor, más detallado, o sea, con el correctito. Y Ahí acá. y ahí. Ok. Vieron que ya tenemos parte de nuestro circuito, una parte ya está conectado. Ok, ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver cómo está la otra parte. Profe, de las también. luces, creo que acá hay una conexión entre ellas. Sí, entonces vamos ahora. Ahora, si yo estoy mirando de frente, la parte izquierda de su circuito prácticamente ya está listo. Todo lo que es interno, ya está todo. Ahora tenemos la parte derecha también, que es su circuito 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a sacar, vieron que está el tablero principal y 1C. De 1C, ella va a sacar una fase y ¿dónde tenés ahí? De 1C, ella va a conectar ahí, hasta esa llave va a llevar. Y ahí va a llevar la fase y neutro. Fase y neutro. Vieron que el circuito 1 tiene como ramales, se llama eso. Nace, sale el circuito y 1 y al final está desparramado por toda la sala. Sala, comedor, cocina. Entonces nosotros tenemos que hacer que llegue también la alimentación a todos esos lugares. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. La parte izquierda ya hicimos, ahora hacemos la parte derecha. Entonces, del tablero principal de 1C, nosotros vamos a traer el caño hasta 1AB. Entonces, ahí ya tenés un toma corriente también por la pared. Entonces, ya podés conectar también ese toma corriente por la pared que tenés. Profe, acá daría un retorno, ¿verdad? Sí, sí, ahora vamos a buscarle A y B. ¿Dónde está A y B? Acá está A. Y B. Y B son estos. Ok. Y ahí también veo que tenés un B al lado de la llave. O eso está... Porque está pegado por la pared eso. ¿Cuál, profe? 1AB dice un círculo. Este. Porque este enciende las luces de acá y la otra. Pero tenés que sacarle si es ahí da la impresión como de un círculo, que tener una luz. Sin el círculo, si es la indicación solamente de la llave, no se le pone círculo. Okay. Se le pone ahí eso, o si no, ¿vieron cómo da la impresión? Porque nosotros manejamos el círculo como una luz. Entonces eso da la impresión de que parecía que ahí había una luz también. Entonces ahora vas a conectar tu llave. Sí. Tu llave, vas a llevar el caño hasta B. Vamos a buscar la B primero. Buscarle a B. Sale, ¿verdad? No, ahí. Después entonces se va a buscarle otra vez a B. ¿Dónde hay más B? Ahí ya están todas las B. Correcto. Para que se encienda esa B que yo necesito. Neutro. Eso, neutro y retorno. Ahí ya se va a prender, se van a encender ya mis luces de B. ¿Por qué? Porque le llegó neutro y retorno a la llave y sale de la llave para la luz. Fase y neutro ya le llegó a la llave, la entrada de la llave. Y sale neutro y retorno para encender nomás ya las luces. Sería acá. Ahí. Y nada más. Eso. Ya se van a encender mis luces. Y ahora tengo toma corriente también, ¿verdad? Sí, acá. Bueno, entonces voy a conectar también toma corriente. Voy a hacer derecho nomás ahora y después vos Este sería... fase y neutro. Fase y neutro. ¿Por qué? Porque es un toma corriente sí o sí necesita fase y neutro, si no, no funciona. Ahí, y acá... ahí se conecta también. Este es del 1 también, ¿verdad? Sí.
Todo es el 1. Acá está mi curva. Ahí está tu curva, sí. Profe, Ah, en cambio de que esté así, por dentro de la pared se hace esto. no, por la pared no se indica, se hace sobre la pared, nomás se le lleva la línea. No hace falta que esté dentro de la pared, sobre la pared no. Así. La línea es, sí, así mismo. Se Ya. diferencia de la pared y se le pone ahí que está ahí. Acá también tendría su... Ahí también sí. Ahí. Bueno. Profe, esta no es una luz. Ahí. Ahí. ¿Y dónde más tenemos otro toma corriente que es del circuito 1? Acá. Ahí, entonces falta la conexión también. Y acá. Y acá. Sí, ok. Bueno. Ahora tenemos una luz ahí, que es 1D. Entonces, Sí. ya a la llave ya le llegó la fase y neutro. ¿Qué tiene que salir de 1D para que la luz se pueda conectar? Ahí tenés un toma corriente ahí afuera. Entonces tenés que unir. ¿Cómo eso? Y unís la caja, unís 1D con el toma corriente. Así. ¿Y qué va a ir ahí? Fase neutro. Fase y neutro. Fase y neutro. Y ese no, o sea, sí, este es uno diferente al otro. Sí, pero puedo usar el mismo camino para unir ya esa con la luz. ¿Cómo sería eso, profe? Y ahí unís tu toma corriente, una línea, con la luz que tenés con 1D. ¿Ya está unido? ¿O no? Pero no se va a prender todavía 1D si todavía no tiene retorno. Sí. No se va a unir todavía, no se va a prender. Acá tengo que ponerle el retorno, ¿verdad? No, espera, uní primero tu toma con el... uní primero tu... No, del toma corriente nomás ya va a salir hasta la luz. 1D, ¿dónde está tu luz 1D? Ahí, Acá. ahí. Hasta la caja se pone, hasta la caja. Hasta la caja. En ese caso tenés caja, entonces de caja a caja. ¿Qué tiene que venir ahí para que se encienda? Retorno y neutro, ¿verdad? neutro. Ok. Voy a quitar acá. Retorno y neutro. Ok. Pero, se pone bien ese, poner nomás ese ahí. Ahí. Ok, bueno. Pero también, entonces, mira, traemos de 1D hasta el numeral 1 que está el toma corriente ahí. Pero ahí me falta, ¿qué me falta ahí? Me falta porque en ese tramo ya le puse el retorno. En ese tramo también tiene que ir, entonces va a ir ahí fase, neutro y un retorno. Ahí le falta un retorno que es el retorno de D. Van a usar el mismo camino nomás. Así. Eso. Y ese retorno, entonces va a usar el mismo camino, va a salir de 1D, va a pasar por el toma y se va a ir directo a su 1D, el retorno. ¿Está? Bueno. Sí. Y ahora, como... bueno, ahora eso mismo vamos a hacer ahora con la luz de eso también es 1D. Sí, profe. Entonces también tenés que unir del toma corriente, se va a ir a 1D. De ese toma corriente, de ahí vas a distribuir, porque hasta ahí vas a llevar hasta ahí afuera pues tus conductores y después entonces tienes que buscarle a 1D, hasta el último 1D que tenga. Y ahí no debería haber entonces dos retornos, profe. No, porque dos retornos y una sola luz nomás. Acordate que es una luz, una llave de un punto, un retorno. Porque con una luz vas a prender todos. Sí. Si es que vos tenés dos toma corriente, dos puntos, entonces dos retornos. Pero si tenés un solo retorno, y quiere decir que tenés una llave de un punto nomás, si no, no se van a prender todos juntos, porque la idea es porque se prendan juntos, entonces tienen que tener el mismo retorno. Y ahí dale vuelta entonces a tu circuito. Dale vuelta a tu 1D.
Te vas a 1D. ¿Acá? Sí, no, a la vuelta parece que está en tu patio. ¿Terminaste ya todo 1D? ¿O dónde hay Sí, más 1D? terminé todo mi Eso 1D. dos nomás. Bueno, está. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ya está funcionando eso. Ahora, ¿qué no está funcionando? No está funcionando 1A. Entonces, de la llave 1A, conectas, entonces sacas a 1A, a todas las 1A, a todos los 1A, unís 1A, unís 1A. ¿Y qué necesitas ahí? Solamente necesito prender luz nomás ya. Entonces, ¿qué voy a poner? Retorno y neutro. Ese es fase y neutro. Vamos a cortarle Acá y acá. pero fase y neutro lo pusiste. Le vas a cortar. Eso. Genial. Bueno. Ahora díganme ustedes si todo lo que es de su circuito ya está funcionando. Para mí que hay algo que todavía no funciona. Ubiquen ustedes que todavía no funciona del circuito de Nadia, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué no funciona todavía del circuito de Nadia? Siempre se tiene que revisar si, bueno, esta ya le llegó su fase neutral al toma corriente, su retorno, ya se prende mi luz. Yo veo algo todavía que no va a funcionar. ¿Qué es? ¿Cómo? El ventilador. El ventilador, pero ni siquiera la llave luego no está. ¡Ah! Stop. Todavía no le llegó nomás. Bueno, entonces en algún lado vas a poner tu llave. Pon ella la llave. El ventilador. Al ¿Verdad? Al lado de ese. No, aparte tiene que ser. Cierto. Al lado puedes poner. ¿Qué hice? Ya, este voy a quitar. Así sería, por favor. Sí, ponerle VT ahí. Como una Z tenés que hacer, pero modificar después nomás. Y VT ponerle ahí como una Z tiene que ser después tu llave ventilador. Para distinguir tu llave de un punto no, pero ponerle, no, como una Z. VT ponerle ahí, pero la simbología tiene que ser como una Z. Voy a pasar, acuérdense. Voy a hacer acá mi VT. Ya. En vez de una llave de un punto, va como una Z, la cabecita de la llave. Así. Algo así, sí. Después nomás arreglamos. Ok. Después, Y este conecta ¿cómo vas a conectar ahí? acá. No. Sí, acá. Y este va a ir directo al tablero principal. No. De ahí nomás, neutro y retorno. El ventilador solamente lleva neutro y retorno nomás. Entonces, lo que podés hacer es, para no cruzar todos los cables ahí. Viste que vos ya tenés un camino que te lleva de la llave 1B hasta el 1B. Entonces lo que podés hacer es utilizar unís nomás, ya le llevas el retorno también. Entonces unís 1B del medio con el ventilador que está al lado. Y ahí te ahorras también todo este cablerío que está acá y este caño y cruzar otra vez así. Espera que me perdí. Unís BT con 1B que está en el medio. En vez de ese le sacas. Yeah. Ese eliminas. En vez de unir ahí, vas a unir acá. Entonces queda más. Porque se puede utilizar el mismo camino. Entonces, acá va a haber que un retorno más nomás, que va a ir hasta el ventilador. Entonces, ahí, viste que el neutro y retorno también lleva el ventilador, neutro y retorno, como una luz. Sí. Neutro y retorno, y ahí entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un retorno más, que vamos a utilizar el mismo camino. Entonces va a tener un retorno más. Acá. Ahí. Acá. Ahí, un retorno más. Y también ahí un retorno más. ¿Viste? Ahí es. Ahí, un retorno más. Pero también tenemos que ver dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? Acá. ¿De dónde va a salir ese retorno? Sí. Y,
Entonces tiene que, entre esa llave y la llave 1AB también tiene que haber un retorno. Acá. Claro, su retorno del ventilador también tiene que estar entre la llave de 1AB. Ahí. Ahí tiene que estar entonces fase, neutro y un retorno. Entre cada tramo que nosotros tenemos, sí o sí tenemos que poner que va a ir. Entonces ahí entre la llave 1A, B y la llave del ventilador va a ir fase, neutro y un retorno. Ah, acá, entre este y este. Entre ese sí. ¿Por qué? Porque es la fase y neutro que va a alimentar la parte derecha de mi circuito. Y va a ir el retorno que se tiene que ir junto al ventilador, que tiene que encontrarle al ventilador. Ya, o sea, pero este que está acá es del circuito de este, profe, igual nomás. No, y el ventilador es del circuito 1 también, Ya. porque el ventilador es del circuito 1. Por Ya. eso se dan cuenta que por eso necesitamos que sean próximos. Ahora se dan cuenta porque yo les dije que, por ejemplo, un circuito 1, ¿qué pasaba si ahí nosotros teníamos ese ventilador? Yo decía que era el circuito 2, tenía que traer otra vez su fase, su neutro del circuito 2 y mezclar con la fase y neutro del circuito 1. Pero como es luego del circuito 1, yo voy a estirar nomás ya un cablecito y le voy a llevar otra vez hasta el ventilador su retorno. Y uso la misma fase y neutro que es que va a alimentar estos toma corriente. Ya. ¿Está? ¿Qué tal el resto? ¿Se está entendiendo? Ok. Y yo creo que ahí ya está todo tu circuito. Sí, profe. Profe, una idea nomás quiero preguntarte. Acá está mi tablero principal. De este Sí. tablero principal para conectar el circuito 2 sería traer desde acá un cableado. Hasta la primera llave. Y de ahí haces tu distribución. Ok. En amarillo tu línea. Hasta la primera llave en curva. ¿verdad? Profe, Y de ahí ya haces tu distribución. de acá puedo ir recto nomás. No, siempre hay que dar una curvita, una pequeña curva tiene que darle, nunca se hace recto. No, sí, ya sé que va a ser curva, pero tipo, si puedo hacer acá, recto de acá, o tiene que ser por la pared. Ah, no, recto nomás va a ir ahí, directo no. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Nadia, ¿puedes poner más abajo ahí donde está la llave del ventilador? Ujú. Bueno, entre la llave de la luz y del ventilador no tiene que ser en neutro, fase y 2 retornos. no, un retorno nomás. ¿Por qué dos retornos? O sea, me refiero a que no tiene que tener fase. Fase sí, fase neutro, ahí ella puso dos retornos. Fase neutro y un retorno tiene que ser. Ahí, Ahí. eso. La Fase fase, Neutro y un retorno. y el retorno es del ventilador, pues. Y la fase y neutro es de lo que va a alimentar esa parte del circuito. ok, gracias. Eso más quería saber, porque me confundí. Sí. Dale. Bueno, está. Entonces, profe, ya Ahí de eso, ya o sea, hace tu distribución. Lo mismo hacer, ¿verdad? Llevar la fase neutro y ver si va a prender nomás la luz o si aparte de luz se va a prender también, va a haber otro toma corriente que necesita también alimentarse ahí. ¿Se entendió, chicos? Creo que sí. Eso es. ¿Eh? Creo que pero lo que quiero Bueno, saber es lo de ahora, su ventilador. ¿cómo? Lo de su ventilador, o sea, desde ahí está la llave de su ventilador y directo se conectó a su llave. ¿No tendría que estar al tablero principal o No, recién no, no, explicándolo? no, porque el ventilador es del circuito 1, solamente los aires y toma corriente lo que tienen otra vez una llave aparte. El aire y el termocalefón son los que tienen otra vez aparte su llave, pero el ventilador forma parte del circuito 1, entonces no necesita, no está aparte, no es independiente, no tiene una llave independiente el ventilador. Forma Entiendo, entonces parte del sale todo circuito. nomás de los primeros puntos. Sí, O sea, claro, porque es parte, es como que tengas una luz más nomás. El ventilador es como que tengas una luz más dentro de tu circuito de luz. Solamente que se discrimina nomás que es ventilador de techo porque la llave es diferente. Profe, acá por ejemplo tengo un aire acondicionado, entonces tipo sería
Directo al el tablero. inicio, Directo al tablero principal, fase y neutro. mismo con el termocalefón. Termocalefón, directo al tablero, fase y neutro. Ahí. Y el circuito. Bueno. Y Entonces, es en fase y neutro, ya. fase y neutro, solo fase y neutro. Profe, eso se ve con curva. Ahora ¿cómo? ¿Eso se muestra con una curva o Sí, así? una pequeña curva. Todo siempre tiene que ser con curva. Una pequeña curva, no es todo directo. Gracias, profe. Ok. Profe, yo te quiero mostrar algo un ratito para que veas si es que estoy haciendo bien o si es que ya hice mal, digamos, porque de mi tablero, por ejemplo, yo distribuí en 2 partes porque me parecía mejor, digamos, esa distribución. Te quiero mostrar si que se puede. Sí, vamos a ver. ¿Se está entendiendo, chicos, cómo es? Yo voy a hacer otra vez esto, si quieren compartir la clase, ahora vamos a hacer otra vez con el grupo. Yo tengo esta tarde a las 5:30, a partir de las 6 menos cuarto más o menos, y después viernes otra vez, que vamos a hacer lo mismo también. O sea que ustedes tienen los links, se pueden conectar si quieren. Profe, ahí Bueno. no sé si se está viendo. A ver, va a ser más grande. Esto es lo que yo hice, no sé si estás viendo bien. Este es mi tablero principal. Lo que yo hice fue sacar del tablero un cable que va y alimenta todas estas tomas. Después aparte saqué otro que va a la que alimenta, digamos, los puntos que prenden ventiladores y luces. No sé si hice bien de esta forma este circuito. Está bien, no hice bien, pero... ¿Sabes qué? No está mal, pero ahí te voy a hacer más razonar. Acá está bien, la parte, mirando la parte izquierda y está bien, ya está. Pero la conexión que haces otra vez entre ese toma que está, entre el toma que está a la izquierda y el primer toma que está a la derecha en la pared, esa conexión que pasa por una puerta, yo Sí. creo que ese tendrías que anular. O sea, te explico por qué. Porque como vos ya tenés luego en la entrada donde tenés toma corriente, tenés las llaves de un punto y la llave del ventilador, pues ya Sí. tenés luego que te llegó la fase y neutro hasta ahí. Entonces ahí nomás ya podés conectar, porque el camino es más cerca. Fíjate todo lo que vas a gastar otra vez en caño y en cables y hacer. No está mal, pero vas a tener que hacer como una curva, porque ahí tenés la pared, te vas a tener que ir por encima de del techo. Te conviene. Esto es lo que tengo que hacer entonces, profe, ¿no? No, ese está bien. Ese está bien. No, Este es el lo que que tengo está, que hacer. ese que está ahí. Entonces Y vengo acá te y de va por acá. la pared nomás. Viste que ahí tenés más cerca el tramo. A no ser que vos pongas una caja de llave, ahí, una caja de conexión. Pero te conviene más, o sea, vas a ahorrar, vas a picar mucha pared, vas a gastar mucho conductor. ¿Cuánto vas a picar de pared para llegar hasta ahí? Es más cerca picar esta curvita que tenés acá en tu extremo izquierdo, derecho. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo, verdad? O sea, ¿se entiende, chicos? O sea, ahí ¿dónde están todas tus llaves? ¿Viste? Tenés todas tus llaves, tus tomas. Está la Sí. puerta principal, Sí. están las llaves, y de ahí nomás conectas a tu primer toma corriente. Y entonces anulas el otro que atraviesa toda la puerta, que está frente al baño. O sea, entonces yo de acá nomás tiro alimento de estos dos, entonces, Sí, ese. y de Ya no acá se va alimenta todo eso, pero así mismo, sí. Y ese le saca. ¿Viste? Ahí. Ya entiendo, profe. Dale, gracias. Ok. Y lo mismo, lo mismo tu ventilador de techo. Ventilador de techo puedes unir nomás ya con de tu luz nomás ya. O sea, de acá nomás ya uno, Sí, entonces. sí. Ok. Porque unís y llevas nomás, tenés que llevar nomás tu fase. Acá tenés que darle más espacio o si no, no te va a alcanzar para poner donde está al lado de la puerta, espaciarle más. Está muy pegado tus luces, tu llave, tu toma, todo eso está muy pegado. Ampliarle más nomás. Ya sabemos que van a estar todos juntos, pero Sí. ampliarle más porque no te va a dar el espacio ahí. Entre cada uno vos tenés que poner lo que va a ir. Fase, neutro, retorno, todo. Entonces ampliarle más nomás los espacios para que te quede bien claro. Si no, si está muy pegado, no va a entrar ahí todo tu fase, neutro, retorno. ¿Está?
Sí, Y entiendo. acá lo mismo tu ventilador. Acá también. Pero acá, el circuito 2 ese es, ¿verdad? Sí, circuito 2. Circuito, y el Uno que circuito 1, todavía no hice todavía prueba porque este me estaba más cerca del tablero, entonces comencé acá. pero le llamaste 2 a este. Sí, le llamé 2. O sea, comencé de arriba para abajo. Bueno, dale. Está, entonces ese, y ahí nomás tu ventilador puedes conectar desde tu luz nomás ya. Sí, De una de las luces. ya entendí esa parte, profe. Está bien. Dale, gracias, profe. Dale. ¿Alguien más que quiera mostrar? Tenemos ahí un ratito. Bueno, ahora sí vamos a tener que hacer una entrega porque después ya va a ser nuestro parcial. Tenemos, parece, hoy es miércoles. Yo creo que el miércoles que viene, miércoles santo, yo creo que tenemos todavía clase. Yo creo que tendríamos que tenerlo, entonces vamos a, en todo caso, Profe, sí. yo quiero mostrarte después un ratito. Sí, Hablas todo nomás y explicas. no, compartimos, mientras tanto yo hablo. Ya. Yo creo que tenemos que tener el miércoles porque después ya viene el parcial, entonces ustedes pueden hacer esto y hacemos revisión de todos los planos. No es grande, se dieron cuenta que no es grande, pero a veces confunde. Entonces podemos hacer la revisión de los planos el miércoles, por más que digan, porque si es, después sí o sí lo tenemos que recuperar la clase si es que no tenemos. Entonces, yo creo que tendríamos que tener nomás miércoles santo también nuestra clase a la mañana. 8:30 hasta las 10:15, hasta las 10 y ya. ¿Está bien? Entonces, ahí hacemos la revisión y ahí eso después de ahí entonces van a entregar. Ya va a ser como parte del parcial. La segunda entrega de nuestro parcial va a ser. ¿Está bien? Sí, profe. Miércoles Vale. acá. Vamos a mirar. ¿Vos sos? María. María. Vamos a ver, María. Sí, profe, yo estaba cambiando cómo estabas viendo, entendí ahí que estaba haciendo y después entendí mejor. Este es mi tablero principal, o sea, se ubica acá. Y Sí. este es mi primer punto, donde tengo A y B. Y ahí llevé el primero a esta línea. Y primer punto A prende estas tres luces. Pero yo ¿Está veo bien? ahí que ahí está mezclado 2A, dice ahí. Sí, porque el otro prende A y B. Sí, pero Pero dice estos 2. son solo... 2 ya es el circuito 2, entonces. ¿Es 2 o es Sí, pero 1? ese es otro. O no puede estar No, en el no mismo... puede estar. No, no, justamente por eso no puede, porque ahí, si es de 2, tiene que tener su fase y su neutro del 2 ya. Del circuito 2. Bueno, entonces le voy a agregar nomás ¿cómo se llama? Un punto para prender el otro circuito que se encuentra a este lado. ¿Verdad? No, y ahí tenés que sacar o convertir en 1C, convertir ese. Esa llave no puede estar así en una misma llave, no puedes tener dos luces del circuito 1 y una luz del circuito 2. O sea, podés tener, pero te va a complicar muchísimo, pues tenés que llevar fase y neutro. Es otro circuito, pues tenés que llevar la fase y neutro del circuito 2 hasta ahí. Vamos. Entonces si tengo así A, B y C y tipo de acá va y prende estas tres luces. Sí, Hasta este punto estaría bien. neutro y retorno para A nomás, sí, está bien. Pero si vos vas a conectar B, vos conectaste D desde ahí, es un larguísimo tu tramo. Vas a llevar muchísimo, ya por pared nomás tenés que llevar. Tengo que traer de acá Acá nomás sí, y ya obvias directo. esa parte, entonces Eso eso le es llama donde conectas 1A con 1B, tenés que sacar nomás. 1A con 1B, hay un toma corriente ahí, ese tenés que sacar nomás, si vos ya estás conectando por la pared. Para mí que vos conectaste por pared otra vez. Doble Yo conexión. conecté por pared traje otro, lo de los tomas corriente que iban por pared, como le dijiste a la compañera. Sí, pero vos tenés que hacer primero, vos estás mezclando todo circuito 2 con circuito 1. Todo lo del circuito 1 tenés que hacer primero. Y este es mi circuito 1, profe, todo lo que está en Sí, azul. abrir más, hacer más grande. Bueno, ¿Qué tu parte? circuito 1
Sí, pero yo veo que hay una conexión acá hasta el circuito 1. O sea, viste que no sé, 1B se conecta también. Acá yo veo del tablero principal ya sacaste tu circuito 1. No necesitas sacar más otro circuito otra vez. De ahí no vas a partir. Ese ya sacaste y todo el resto que va por la pared no hace falta sacar del tablero otra vez. Ah, entiendo. Yo veo que vos tenés circuito 2 ahí. Sí, pero no, ese no es el que se conecta. O sea, yo tengo que conectar de acá nomás ya. Ya sé, pero vos no vayas a mezclar circuito 2 con circuito 1. Tenés que alimentar todo lo que es circuito 1 primero. Y Pero yo no después, conecté nada a esto. y yo veo 2A y que hay una conexión donde dice fase y neutro ahí. No toca, profe. Yo pensé que tenía que sacar de para conectar a mis tomas corrientes. No. Para eso ya sacás ya sacás del tablero principal. Te sacás del tablero principal. Borra. Sacaste ya el tablero principal y ya llevaste ¿hasta dónde? Llevaste hasta 1AB, fase neutro. Y a partir de ahí empezar a distribuir todo lo que es tu circuito 1. ¿Viste? Entonces tenés fase neutro hasta 1AB. Y después de 1AB llevas a tu toma corriente. ¿Qué sería este? Este está bien, eso. Pero ese se va directo, no es que hacer una conexión así. Tenés que hacer la curva, conecta hasta tu toma corriente, de tu toma corriente al siguiente. No se hace esa conexión así como hiciste, juntaste ahí la línea y le enganchaste. Va Así a ser acá directo. No, sí. no. Solamente la parte donde está enganchado, nomás la línea, esa línea donde vos le colgaste ahí. Viste que tenés circuito 1, el primer toma corriente que está detrás de la puerta. Sí. Y bueno, y ese tenés que hacer la línea como una curvita y llega hasta el primer toma corriente. Del lado izquierdo te estoy diciendo. El lado izquierdo. O sea, ¿vos querés que conecte de acá en una curva que se vaya acá? No, es que quiero, así se hace. Sí, pero, o sea, no hice, o sea, enganché nomás es porque hace rato hice mal, entonces le puse uno recto nomás ya. Pero sí sé que tienen que ir en curva. Sí, y tiene que ir en curva hasta este toma corriente, ¿verdad? Y ese tiene que en curva hasta ese toma corriente, hasta el primer toma corriente que está a la izquierda. Así, hasta ahí. Eso. Y de ahí se conecta en curvita otra vez. De ahí ya podés conectar otra vez con el otro. Conectar con el otro toma corriente que está ahí. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y ahí va a ir fase y neutro. Profe, ¿y por qué ahí no fue recto? O sea... Ya la compañía. Hay una curvita. Ahí. Y ahí por pared sí va recto, por encima de la pared. Ese tiene que subirse nomás. Sí, lo que pasa es que este sí o sí va a ser una curva, va a utilizar una caja de conexión, tiene que atravesar toda la pared. Acá se usa una caja de conexión que va a estar, ustedes van a ver que hay una caja de conexión, por ejemplo, que se va por encima de la puerta. A veces van a encontrar una caja de conexión y entonces indica más o menos que va a ir de la caja de conexión, bueno, se pone en el aire la caja de conexión. Entonces de acá, por encima de la puerta va a haber una caja de conexión y la caja de conexión se va a conectar otra vez ahí. Entonces va a ser como una curvita ahí. Por eso se hace, por eso, ¿cuál es la diferencia entre la curva y no curva? Solamente lo recto se hace cuando va de pared por la pared. Cuando ya no hay por pared, sí o sí se le hace una pequeña curva. No sé si respondí tu pregunta, Analía, creo que, ¿verdad? No, por Nadia. favor, no sabía que me estaba respondiendo a mí. Nadia, ¿verdad? ¿Por qué es curva y por qué es recto, verdad? Profe, ¿y por si acaso no tendrás algún plano donde se muestre el cableado todo correcto ya? Así Sí, vemos que pasa cómo hacer las curvas y lo que es recto y sí, todo. pasé yo uno en el WhatsApp, una foto. En ese, profe, o sea, al grupo de la noche lo que le pasaste, o sea, no sé si era al grupo noche o tarde lo que le pasaste bien. A nosotros, o sea, al grupo 50 le pasaste, pero no se veía tanto.
A ver, al grupo 70, mira. El de ustedes no se veía mucho. Vamos a ver. O sea, no está completo nomás en la imagen. Bueno. Sí, ya voy a reenviar un ratito. Grupo 50, ahí. Ahí está. Ahí está con curvitas, este está bien con curvitas. Igual si es de pared pueden utilizar recto, ¿verdad? Pero recto o curvitas, no se usan curvas. Más que nada luego se usan curvas siempre en la parte eléctrica. Ahí les pasé. Entonces es mejor que no esté lo dentro de la pared, profe, que esté, o sea, para que sea más fácil hacer las curvitas. Ahí les envié la foto. Cerca de la pared ya se El hecho entiende. que vaya en la pared no significa que va a estar dentro de la pared. O sea que se indica ahí como les envié, por ejemplo, el circuito azul que está en el azul, va por encima, ¿verdad? No va pegado, pero se entiende que esto sí o sí se va a picar pared, ¿está? Ahí, por ejemplo, el circuito azul se va con las curvitas esas, o sea que igual, o sea, vos podés poner lo que es pared, o podés poner recto, o podés poner curvas, pero o sea, que los toma corriente. Por ejemplo, en ese que les envié la foto, entre el 2BT y el circuito 2, donde están los toma corriente, se puede hacer una línea directa nomás, o se hace con curvas. Si se hace con curvas, queda mejor, también se ve mejor. Es que nosotros tenemos que se va a cargar de cosas en nuestro plano. Entonces hay que ver de que se quede de la mejor forma posible. Y como te digo, las líneas rectas no se usan mucho en los planos eléctricos, se usan más todo con curvas. ¿Está? Ahí les envié la foto. Profe, yo tengo una duda, Sí. pero de la clase pasada, viste que vos, o sea, no sé de quién es este trabajo, pero en rojo está así, dice un VT, o sea, del circuito 1. Y en el azul dice VT numeral 2. ¿Y cuál Y es? claro, el ¿No? ventilador del circuito 2. Sí, ya sé, pero ¿se pone con el numeral o se pone el número del circuito antes del VT, de ventilador de techo? Se No sé. indica, en este caso, por ejemplo, tenés el ventilador VT2 y tenés en el rojo, me decís, en el rojo, a ver, 1A, 1B, 1, este significa que es el ventilador 1 del circuito 1, 1BT, el ventilador 1 del circuito 1. Después tenés el ventilador es del circuito 2, 2BT, del circuito 2 se indica. Y después, donde hay otro ventilador, ya no hay más. Pero Porque para mí que hay un ventilador. ¿cómo? Para mí que en el circuito 1 hay solo un ventilador. Y sí, y por eso, el circuito 1, el ventilador 1 del circuito 1, y está el ventilador es del circuito 2. Vos le tenés que indicar porque es del circuito 2. De alguna forma vos le tenés que indicar que vos podés tener dos ventiladores ahí, y va a ser los dos del circuito 2. Entonces va a ser circuito 2, 2BT. Y el otro va a ser también acá está, circuito 2 también, dos ventiladores hay. BT2 y 2BT, o sea que es del circuito 2, pues. Ventiladores del circuito 2 son. Ok. O sea, vos le tenés que indicar, porque el ventilador, sí o sí, a todo lo que hay se le tiene que indicar de qué circuito es. ¿Está? No sé si aclaré tu duda. Sí, gracias, profe. Sí, en el 3 va a ser 3BT y va a ser ventilador, circuito 3, si es que hubiese. ¿Está?
Sí, ok, gracias. ¿Está? Bueno, no sé si hay una duda. Sí, ese símbolo también se puede usar. Se puede usar este símbolo o algunos le ponen como una Z al ventilador o el símbolo que pasó a Analía. ¿Está? No sé si hay una duda o consulta. Ya pasé el ejemplo, porque ahí está un mensaje, Natasha dice. Sí, profe, ya vi y escuché. Gracias. Bueno, vale. Quedamos acá entonces. ¿O hay alguna duda o consulta? Bueno, para la próxima clase tienen que tener ya todo su cableado entonces. Dale, profe. Bueno, Lo que quería saber es si es que la próxima clase todos tenemos que presentarte el trabajo así en clase o tenemos que enviarte luego por Canvas. o sea, a mí me gustaría que me muestren los trabajos. Primero para ver si es que se está entendiendo, si están haciendo bien, si se está entendiendo, hacer una corrección. O sea, todos los que quieran presentar su trabajo, sería interesante que lo presenten, porque vieron que a veces hay una duda o algo y podemos revisar los circuitos, si funciona o no funciona. Me Sí, gustaría profe. que la mayor cantidad de gente pueda. ¿Por qué? Porque después de ese mismo trabajo es que le vamos a completar algo más y ya van a enviar el parcial. Entonces ya les va a ayudar también a ustedes a saber que están haciendo bien. Por otro lado, también ese trabajo se va a entregar en el Canvas, que va a ser parte del puntaje de participación que tenemos el 40%. Ah, bueno. Y si ustedes hacen la revisión, van a ir viendo qué corregir, qué modificar y ya va a ser más fácil, ya va a estar bien su plano después. Porque se dan cuenta que parece poco, pero son muchas cosas que después, que es lo que les digo, en 5 horas no van a terminar ustedes. Pero sin embargo, si van haciendo, van mostrando, ustedes ya tienen ventaja en el sentido de que tienen que verificar nomás ya su plano o van a hacer su diagrama de tablero, que es lo que va a faltar, y prácticamente ya van a entregar su parcial, ya van a tener el 80% del parcial ya listo. Eso ya depende de ustedes. Depende de ustedes, ¿sí? Está entonces. Profe, te entregamos entonces el otro miércoles, ¿verdad? El otro miércoles sí se va a entregar, o sea, el otro miércoles ya vamos a hacer la entrega. Ya va a ser, porque ya tengo que puntuar todo lo que va a ser de parcial. En la clase del miércoles corregimos y a la noche podemos hacer entonces. Así mismo, a la noche o le voy a dar 2 días para que puedan terminar todo bien y puedan entregar. Okay, Pero sí. hagan, no vayan a dejar a última hora, porque después se desesperan, profe, el video, y el video no es lo mismo. Se dan cuenta que a veces tenés una pequeña duda nomás y el video no te aclara y después no es una cuestión del video nomás. Tienen que estar en clase, tienen que hacer, entonces al hacer únicamente ustedes se dan cuenta. Yo les puedo explicar, le explico, aparentemente entienden todo, después se van a hacer y ahí, cómo era, porque acá tengo 2 lámparas, acá tengo una luz. Entonces, una pequeña duda de repente hace que ustedes muestren y ya se aclara y ya siguen. Bueno, está entonces. Quedamos entonces hasta, traten por favor de hacer, porque más de uno después, ¿qué era lo que tenía que entregar? Que das cuenta que no hizo absolutamente nada todavía. Entonces, traten de hacer y mostrar por lo menos un circuito. Con un circuito que muestren, después ya se van a dar cuenta cómo son los otros circuitos.
Pues digo, ya depende de ustedes, no es, de hecho que es el que quiere entregar, nomás va a entregar también en el Canva, solamente que le resta puntos nomás. ¿Está? Vale. Bueno, profe, gracias. Dale, nos vemos entonces, ¿está? Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao, 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 chao.